Hoy tenemos con nosotros desde el otro lado del Atlántico a un invitado muy especial. Es el señor Octavio Meirán. Es un árbitro que pudo ser de los mejores árbitros de la historia de boxeo. Bueno, lo ha sido, pero las circunstancias le impidieron tener una trayectoria más dilatada. Y ahora vamos a ver por qué y enseguida todos vosotros, los amigos de este canal, vais a entender y a ubicar al señor Meirán. Don Octavio, un placer enorme tenerle aquí en este espacio. Darío, pues muchas gracias por la invitación. Un saludo muy afectuoso a todo el público que nos está viendo en esta ocasión y con mucho gusto de poder platicar de esto que nos apasiona, que es el boxeo profesional. Pues sí, y quiero empezar que me tiene usted que contar, me han dicho, una anécdota. ¿Cómo conoció a Juan Obregón, un buen amigo de este canal? Sí, 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 me han dicho que eso es lo primero que tenía que preguntarle. Bueno, lo que pasa es que Juan y yo no nos conocíamos y trabajábamos para la misma empresa y en una ocasión que yo no fui requerido para analizar una función, él llevaba la tarjeta y dio una tarjeta que no debe de existir en el boxeo porque empató, en vez de empatar un round a 10 puntos cada uno, para cada uno de los peleadores, puesto que el árbitro había quitado un punto a uno de los peleadores por un foul, empató a 9 y eso pues no me pareció correcto. Yo sin conocerlo todavía físicamente, aunque trabajábamos dentro de la misma empresa, entonces yo hablé a la empresa diciendo que esa calificación no era la correcta, que no existía esa calificación dentro del boxeo profesional y que la empresa de ese nivel no podía darse el lujo de dar ese tipo de noticias para el público que estaba tratando de aprender de box. Y entonces, pues a él tuvo la mala suerte que lo suspendieran varios meses y después ya nos conocimos y al principio pues fue una situación medio difícil el Sí, conocernos personalmente. Yo acepté de inmediato que yo había sido el promotor de la acusación y hoy somos grandes colegas y grandes amigos. Gracias a que hubo esa sinergia de aceptar las cosas como eran. o sea que de una situación un poco, sí, tensa, podríamos calificarla, surgió una amistad entre, bueno, al final dos compañeros, dos aficionados, dos amigos del boxeo, claro. Ahora en vez de esa amistad es una camaradería extraordinaria porque seguimos trabajando juntos. Él es el relator, narra, y yo soy el analista que sigo llevando mis tarjetas. Y no le deja a usted que lleve las tarjetas él. Por supuesto que al menos que ya haya aprendido, porque ya yo le expliqué del por qué. Yo le decía a la empresa en aquella ocasión que una persona que se atreviese a agarrar un papel y un lápiz para llevar una contabilidad de una pelea debería de conocer 100% el reglamento para poder aplicar con una gran amplitud de criterio las puntuaciones de una pelea. Muy Ahora, bien. así es como ha sido. Bueno, pues ahora trabajan juntos, cada uno en su parcela, eso es. Es correcto, así es, tal cual. Bueno, vamos con lo que yo creo que es lo más importante de la entrevista, que es saber la historia detrás de Octavio Meirán. Octavio Meirán pudo haber sido tan conocido como los Smoger y demás árbitros, Joe Cortez, pero hubo circunstancias detrás de la carrera. Usted hace en torno a 30 peleas de campeonato del mundo, desde el año 72 hasta el año 90, desde un José Ángel Nápoles contra Adolf Pruitt en México, en Monterrey, hasta un Sid Pérez contra Ali Galvez en Acapulco, el 3 de noviembre del 90. La penúltima de esas peleas de mundial que hace usted es una de las mayores sorpresas de la historia del boxeo y que tiene mucha intrahistoria detrás, como es el gran combate de Tokio entre Buster Douglas y Mike Tyson. ¿Qué nos puede contar acerca de, pues, un poco su historia como árbitro, lo bien que iba todo en esos 18, 19 años en los que usted está en 30 mundiales más o menos de boxeo y lo que ocurre, todo lo que ocurre detrás entre bambalinas a consecuencia de, pues, de los episodios finales de ese combate, que creo que casi todos los aficionados los tenemos en la mente? Sí, a lo largo de 33 años
a partir de aquella fecha histórica para el boxeo profesional, que fue una gran decepción para unos y un gran gusto para otros, como siempre sucede habiendo dos partes, Claro. pues desafortunadamente sí se vino esa situación. Mi inicio realmente dentro del boxeo profesional es por herencia paterna. Mi padre en época estudiantil fue boxeador amateur, con el tiempo se hace arquitecto de profesión, ya no quiso seguir en el boxeo, a lo cual le habían pedido que fuera boxeador profesional y él tenía ya dentro de sus planes ser arquitecto, lo cual cumple, y con el tiempo se hace juez de box dentro de la comisión de box local en la Ciudad de México, y pues yo empecé ahí, y en ese tiempo fue en 1953, donde yo tenía 7 años. Yo nací un 21 de septiembre de 1947. Actualmente tengo 74 años recién cumplidos, y pues yo Felicidades. iba al box, gracias, yo iba al box con mi padre desde los 7 años, no cada 8 días, no con la frecuencia que va un niño, pero con el tiempo decido irme ya siendo joven, quiero buscar el sueño americano y me voy a vivir a los Estados Unidos, me voy al estado de Arizona, donde permanezco allá un año de 1967 a 1968. No me quedo allá porque en aquel tiempo Vietnam en Estados Unidos era proclive o muy dado a enviar a los migrantes y a los que eran raza de color al frente de batalla, y decidí regresarme a México. Entonces estuve nada más un año en los Estados Unidos. A mi regreso, yo me dedicaba antes de irme a los Estados Unidos a la imprenta de Offset. Al regresar ya no quise seguir en ese ambiente porque no me gustaba tener las manos tan manchadas de tinta, De tinta. y decidí por medio de un amigo de mi papá, que era vendedor de ropa, vendedor de pantalones de mezclilla, pedirle trabajo. Él me da el trabajo y empiezo a mediados de 1968 como vendedor de calle, de vender pantalones de mezclilla de una marca internacional que recién estaba entrando en la Ciudad de México. Con el tiempo, él me ofrece viajar al interior de la República Mexicana y él hace el primer viaje conmigo, con la salvedad de que él era referee de box profesional y muy amigo de mi padre. Entonces me doy cuenta de que a este señor de nombre Ernesto Magaña, ya fallecido, todo el mundo lo conocía por ser muy buen vendedor, pero porque era árbitro de box profesional. Entonces dije, y con mucho éxito además. Es más, él era el referee, ¿cómo le podríamos decir? El referee consentido de mi padre para las peleas de box. Tenía muy buen criterio, era muy buen referee, era alto, tenía muy buen físico y tenía un muy buen criterio y una gran determinación para detener los combates. Él se convirtió en mi maestro, tanto en el arte de vender pantalones de mezclilla como como árbitro de box profesional. Entonces, yo empiezo a mediados de 1968 en los torneos que le podríamos llamar de amateur en guantes de oro, que es donde empezamos tanto peleadores como oficiales, incluyendo los referees, y de ahí pues ya brinco al profesional, que ese mismo año, el 2 de octubre del 68, hace 54 años, me convertí en referee de box ya profesional. Con tan buena suerte, le puse muchas ganas, me gustó mucho ser árbitro arriba de un cuadrilátero, avanzó mucho mi carrera en razón de la gran confianza que todos los amigos de mi papá, amigos entre comillas, porque nadie pone en riesgo un par de boxeadores por amiguismos. Empecé a trabajar muy duro, se me metió en la sangre y así me convertí en referee de box profesional a partir de fines de 1968. Y luego avanzamos hasta que 4 años después el primer campeonato del mundo, o sea que fue una carrera como árbitro, como usted dice, en la que se lo tomó muy en serio y le fueron valorando muy bien, porque desde pronto además empezó regularmente a arbitrar mundiales de boxeo. Así es, afortunadamente, con
con el gran trabajo que me gustó hacer arriba del cuadrilátero. Y hubo inclusive al año siguiente, en el 69, que iba hasta en 4 ocasiones a funciones de box, 2 semiprofesionales, que era el torneo de guantes de oro, y 2 profesionales, porque los comisionados me daban las tarjetas de los primeros rounds de las peleas preliminares, de las pequeñas, para practicar. Entonces fui agarrando, aquí la fortuna es que en la capital de la Ciudad de México, en el Distrito Federal, había 2 funciones a la semana, miércoles y sábados. Entonces fue tal la práctica y la confianza de los comisionados que me ponían, que fui teniendo una gran movilidad, adquiriendo un buen criterio, gracias a que mi padre, que era un buen conocedor de boxeo, me fue orientando con sus consejos, y eso pues me permitió avanzar rápidamente a peleas estelares, y después pues con mi primer campeonato mundial, teniendo la gran facultad de que mi primer campeonato mundial fue entre José Ángel Mantequilla Nápoles, un cubano que después fue cubano-mexicano, con un gran prestigio y una gran capacidad y calidad boxística. Y a partir de ahí, pues sobre todo ya a mediados de los años 70, pero sobre todo en los años 80, combates tan importantes como por ejemplo Sugar Ray Leonard contra Roberto Manos de Piedra Durán. La segunda. La segunda en New Orleans, estar ahí, ¿qué se siente estando ahí entre 2 de los mejores boxeadores del mundo? ¿Qué sensación hay? Obviamente, conociendo los nombres, antes de subir al ring, sí impresiona, obviamente por la calidad de los peleadores. Una vez arriba del ring, para Octavio Meirán eran 2 personas sin nombre, rifándose a golpes, un campeonato mundial, un campeonato nacional, para mí no me importaba si era de 4, de 10, ya en ese tiempo las peleas de campeonato mundial eran a 15 rounds. De 15, entonces, sí. No importaba, ya arriba del cuadrilátero tuve la gran facultad de tener una muy buena concentración para que no se me escapara nada arriba del cuadrilátero. Mis decisiones siempre fueron afortunadamente bien tomadas, porque mi concentración era muy buena, no permitía que la parte externa, ya sea 1000 personas o 50,000 personas, me produjeran una mala toma de decisión. Tan así que yo, en esa misma pelea de Leonard Durán, da la espalda a Durán. Si a lo mejor yo me voy con la finta y lo descalifico por dar la espalda, me hubiera dicho que hubiera recibido un pisotón de Leonard, un codazo, un insulto, que también es un foul, y buscar una tercer pelea por error del referee. Los insto en 2 ocasiones a que reanuden el combate, y es cuando me dice, no más, que él dice que no lo dijo, se lo ha dicho 1000 personas, yo nunca dije eso, pero a mí me lo dijo, y no tengo por qué decir mentiras, no acostumbro decir mentiras en mi vida. Y no le hace falta, además. Ahora, además. Bueno, así es. Y Octavio en los años 80 arbitra a gente como pues, los 2 que hemos citado, 2 monstruos como Sugar Ray Leonard, como Roberto Durán, Alexis Argüello, Marvin Hagler, el Macho Camacho, Wilfredo, tanto Benítez como Gómez. Bueno, a los mejores boxeadores del mundo en los años 80. Y esa carrera tiene un punto de inflexión que es el 9 de febrero del año 1990. ¿Cómo se entera usted de que tiene que arbitrar en Tokio, en ese emplazamiento tan exótico? No era Estados Unidos, el Mike Tyson contra James Douglas, contra Buster. Fue una cosa un tanto cuanto curiosa, porque yo ya había estado en Tokio en un par de ocasiones anteriores, una vez en Tokio y otra vez en Osaka. Pero a principios de 1990, yo siendo director de ventas de una empresa que fabricaba pantalones de mezclilla, tuvimos una junta de trabajo en Guadalajara, Jalisco. Disculpe, ¿qué son los pantalones de mezclilla? Porque aquí en España no tenemos ese concepto.
jeans, los jeans de Ah, mezclilla. vaqueros, pantalones vaqueros, Vaqueros, jeans. los Vale, vaqueros, vale, los vale, vaqueros, vale. exactamente. Qué bueno que lo aclaramos, Estaba yo porque hay pensando. cosas que entiendo, qué bueno que lo aclaramos. Si hay alguna palabra que no entendamos, con mucho gusto la aclaramos. Igualmente. Entonces, esa fábrica hacía vaqueros y teníamos la junta de ventas de inicio de año y al llegar al hotel donde siempre me hospedaba, el gerente del hotel me dice que me andaban buscando mi padre con urgencia. Entonces me comunico a la casa de mis padres, me dice que José Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo, ya fallecido, me estaba buscando con suma urgencia. Me comunico a casa del señor Sulaimán y me dice que yo estaba desaparecido. Le dije, bueno, pues no, estoy trabajando, usted sabe que me dedico a otra cosa que no es el boxeo, ¿en qué puedo servirle? ¿Qué le parece la pelea de Buster Douglas contra Mike Tyson el 11 de febrero en Tokio? Señor, pues encantado de la vida, cuento con usted, cuente conmigo. ¿Qué es lo que representaba ser referee en una pelea de campeonato mundial de peso completo? La joya de la corona para cualquier referee. El llegar a ser referee de box en una pelea de peso completo es a lo máximo que puede aspirar un referee de box profesional. Yo había pasado por todas las otras divisiones, que en ese tiempo, algunas todas, en un principio nada más eran 8 divisiones, que después se multiplicaron por las divisiones intermedias, pero al fin me llegaba la gran oportunidad, cosa para la cual yo estaba preparado. Yo tenía una preparación física bastante buena, siempre corría por las mañanas, mentalmente estaba perfectamente bien, en aquellos años pues yo estaba en muy buena edad, en muy buena edad y con muy buena experiencia. Se viene la fecha, todo el manejo del boletaje, las entrevistas pues de las otras compañías de periódico, pues hubo una buena publicidad para llegar a ese campeonato. Viajo a Tokio, Porque, todo aparecía, porque don Octavio, además era el campeonato WBA y el campeonato IBF, era el mundial unificado, ¿no? era 3 CMB, IBF y WBA, Sí, 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 porque sí. en ese tiempo todavía no estaba la OMB. La Sí, sí. OMB nace hasta fines de ese año, en Pero, 1990. o sea que era el Entonces, mundial unificado, no era solo el WC, era no, era la mundial releche, modificado exactamente de peso completo. Eh, Había un antecedente que creo que todos debimos haber tomado en cuenta. Se hablaba mucho de que Tyson no estaba entrenando, se creía tan poderoso que no necesitaba entrenar. Greg Page, ya fallecido también, ex campeón mundial, lo había derribado 15 días antes en un entrenamiento y creo que eso alarmó un tanto a los participantes y organizadores de la siguiente pelea, que era Evander Holyfield, Mike Tyson. Esa era la pelea importante. ¿Qué pasaba con la pelea de Buster Douglas? Buster Douglas ya había tenido oportunidad por pelear por el campeonato mundial sin lograrlo e iba pues, realmente como conejillo de indias. sí. Iba al sacrificio. Los apuestas estaban 42 a favor de Tyson, 1 a favor de Douglas. Llego a Tokio, se hablaba mucho de que Tyson seguía sin pelear, que dormía con 5 damas en su habitación. Se hablaban cosas tremendas de Tyson. Bueno, pues cosas que uno a lo mejor no toma en cuenta. Llega la ceremonia de pesaje, todo tranquilo. Llega la lectura de reglamentos, todo tranquilo, estando Evander Holyfield presente, a quien tuve la oportunidad de saludar, y estaban los jueces, Ushida, que era el japonés local, Morita, que era el japonés norteamericano, que iba de Los Ángeles, y Larry Rosadilla, el juez norteamericano, y un servidor. Todo bien, llega el momento de la pelea, y ahí fue donde la situación se tornó un tanto cuanto difícil. Va el señor Sulaimán con un testigo mexicano, amigo de Sulaimán, que nos acompaña a dar las instrucciones a los vestidores. Tyson, con sus audífonos puestos, no se los quitaba, tuve que hablarle fuerte. Yo no me dejo de nadie.
le tuve que hablar, quítate los audífonos. Solamente se quitó uno, pero atendió las instrucciones. Fui con Douglas y todo normal. De camino al ring, el señor Sulaimán me toma del brazo derecho, él venía de mi lado derecho, me agarra del brazo y me dice, señor Meirán, quiero platicar con usted. Usted sabe, palabras casi textuales, o puedo omitir uno o dos nada más. Usted sabe que el señor Tyson no es lo fuerte que todo el mundo piensa, es factible que se le lastime, y yo le contesté, sí, Frank Bruno lo hizo, estuvo a punto de noquearlo, ese fue mi comentario. Sí. Entonces, yo quiero pedirle, por favor, de acuerdo a su profesionalismo, que si usted ve a Mike Tyson lastimado, aguántelo lo más posible. Si usted ve a Douglas lastimado, párele la pelea de inmediato. Tal cual. Tal cual. Testigo presente. Y le dije, señor, eso yo no lo puedo hacer. Yo no lo puedo hacer. O sea, para mí, para Octavio Meirán y para los Meirán, porque le había el antecedente de mi padre, que siempre fue una persona muy honesta, no hay componentes. Para Octavio Meirán, el que gane, va a ganar. Ya molesto, el señor Sulaimán, que paz descanse, y espero que me esté oyendo, dijo, pues me contestó, haga su mejor trabajo o su trabajo más profesional, pero ya muy molesto, y se fue para el ring. Yo subí al ring, todo muy bien, se empieza a desarrollar la pelea con un dominio total y absoluto de Douglas sobre Tyson, porque Tyson iba a pagar una pelea a los japoneses, porque en su pelea anterior en Tokio noquean el primer round y los japoneses no estaban contentos. Entonces ahí yo creo que le deben de haber dicho al señor Tyson que no fuera a noquear en el primer round, pero además yo pienso que no tenía con qué, porque no se había preparado adecuadamente. Y Douglas, que había tenido un problema familiar grave, puesto que había muerto su mamá, había muerto su esposa, le había prometido a su hijo ser campeón mundial, él iba con un rollo diferente, con una imagen diferente en la cabeza de ganarle al mejor por mucho tiempo campeón del mundo, el más joven en el peso completo. Y empezó a dominar, y empezó a dominar, y empezó a dominar. Estaban presentes Don King, Donald Trump y José Sulaimán en ringside. Llega el octavo round. Douglas, después de estar dominando toda la pelea, derriba a Douglas. Douglas, al caer, levanta la cabeza, mete el codo y atenúa su caída. Eso quiere decir sinónimo de que el peleador está consciente. Sí, fue derribado por un tremendo upper, de los que solía asestar el señor Tyson, pero estaba consciente y todavía con su brazo izquierdo hace, me pescó, da un golpe en la lona. Ese es el octavo asalto. El octavo asalto, ese es el octavo asalto. Derriba a Buster Douglas. Empujo a Tyson, empieza a contar desde el segundo, yo me como un segundo. No, en todas las peleas, si usted tiene el tiempo después de ver algunas de las peleas que están en mi listado, yo jamás volteo a ver al tomador de tiempo, porque para mí era más importante la imagen física y de salud del peleador. Entonces, como yo actuaba muy rápido, yo caminaba 427 pasos por round. Yo era rapidísimo. Entonces, empujo a Tyson a su esquina, cuento hasta el quinto, sexto, volteo, echo mi mano para atrás para alejar a Tyson, que quería acercarse a mediados del ring, regreso a contar, y por eso es que dicen que yo me pasé hasta 14 segundos. Una vez tomada la cuenta el referee es el que lleva la cuenta. Además de que está cronometrado ahí por ahí en YouTube, la cuenta es igual para Douglas que para Tyson. Exactamente igual. No hubo ventaja para ninguno de los dos. No hubo nada que pudiera ellos decir que hubo una ventaja para Douglas y una desventaja para Tyson, aunque así lo digan, y lo digan hoy en día. Entonces,
De ahí empezó la guerra. Me hicieron solicitud de que me declarara culpable de haber cometido un error. El señor Sulaimán en Los Ángeles me lo dijo. Y una serie de circunstancias y de presiones para que, si yo aceptaba haber cometido un error arriba del ring, se declaraba nula la pelea y se hacía la pelea contra Holyfield y después una revancha contra Buster Douglas. Ese era el plan. Sí, no, digo que porque al final el que gana es Douglas a Tyson, que ese fue el problema. Tan así estaba arreglado el asunto, Darío, que Larry Rosadilla tenía 8 puntos a favor de Douglas, quita 2 por la caída. Ushida, el japonés local, tiene empate, y Morita, el japonés norteamericano, tiene 1 punto a Tyson para que saliera empate. ¿Cuál es la única ventaja que tiene un campeón en una pelea de box? En un empate. Sigue siendo campeón. Sí, claro, los cinturones se Entonces, quedan. Si se iba a la decisión, entonces Tyson seguía siendo campeón y se hacía la pelea. Al día siguiente, en el pasillo del Niutani Hotel en Tokio, bajándose del elevador José Sulaimán, me gritó a voz en cuello a menos de 5 metros de distancia: señor Meirán, nos hizo perder un negocio de $200 millones. Sí. Así, esa es la historia. Otro de los puntos que debemos de tomar en cuenta es que cuando cae Douglas cae a los 2 minutos, faltaban 3 o 4 segundos para terminar el round. El reglamento dice que un peleador que es derribado y se pasa de los 3 minutos, no lo salva la campana. Sí. Pero si se levanta, no importa el segundo donde se levante, ahí deben de tocar la campana para que la pelea se detenga y tenga su minuto de descanso. Y vaya a su esquina. Cosa que no hizo el tomador de tiempo. Le han de haber dicho: tú no toques la campana hasta que el referee tome una decisión, pensando en que yo seguiría las instrucciones que se me habían dado. Y pararía la pelea. Exactamente. Cosa que no hice porque justamente para mí Douglas había ganado y llevaba ganada la pelea. Hubiera sido injusto hacerle una porquería. Octavio Meirán no se vende. Jamás se vendió, jamás, de nadie. Nunca antes me habían hecho una propuesta, porque sabían que no la iba yo a agarrar. En esta ocasión, yo debo de reconocer, y lo he reconocido recio y quedito, alto y fuerte, le agradezco a José Sulaimán todas las peleas de campeonato mundial que me dio, pero lo que no se valió es que me pasó la factura. Me quiso cobrar la factura. Y no se vale. ¿Cuánto dinero le llegaron a ofrecer por retractarse y decir que esta es mi culpa? No, es más, por esa pelea me debieron haber pagado $12,000. El promotor japonés solamente me liquidó $2,800, que era mi sueldo. No me ofrecieron dinero. Anda. ¿Y qué le ofrecieron para presionarle, para cambiar, para decir es culpa mía? ¿No le llegaron a...? ¿O simplemente fue presión? Fue presión con la salvedad de que podría seguir siendo referee de box profesional. Vale. Ese era el único. Ahí se acabó mi carrera. Yo estuve refereando o trabajando o arbitrando dentro de, eso fue en el 90, hasta el 4 de febrero del 94, que decidí retirarme con arenas vacías. El pago por evento se había acabado con el espectáculo, al menos en México y en muchos otros países. Ya no había el ambiente aquel grande de peleas con mucho público y todo eso, y decidí retirarme del boxeo profesional en definitiva. Pero básicamente porque esa pelea o la decisión de esa pelea que decidió usted seguir
con lo que había ocurrido y no con lo que querían que ocurriera, acabó con su carrera como árbitro al más alto nivel. Es correcto, es correcto. Eso, a la postre, lo único, yo quisiera ser un tanto cuanto pragmático respecto a lo que voy a decir, que es una realidad. Yo hubiera seguido, obviamente, en el box profesional porque después volvió a subir el box, aunque ya no con la misma calidad que lo hemos visto últimamente, pero algo que sí me robaron es haber llegado a tener la oportunidad de llegar al Salón de la Fama de Canastota como árbitro de box. Y creo que haberlo podido lograr porque en 1982, en una reunión que se hizo en Estados Unidos, alguien preguntó, y tengo el recorte, que si quiere después se lo puedo enviar con mucho gusto, tengo el recorte del periódico que decía, a pregunta expresa de alguien, estando José Sulaimán presente y otras personalidades boxísticas, quién era en ese momento el mejor referee del mundo. Y dijeron, pues sin duda, Octavio Meirán. Eso usted tenía en torno a 40 y pocos años cuando acababa. Sí, 43 años. Y ahora, bueno, últimamente hemos visto árbitros como los que yo le citaba, es Smoger o Kenny Bayless, que han estado hasta prácticamente la edad que tiene usted ahora. Podría casi seguir en activo usted si no hubiera pasado aquello. Es correcto. Si Robert Byrd, que es el más anciano de todos los árbitros de Las Vegas, tiene creo que ya los 80 años y sigue trabajando, pues fácilmente podría yo haber seguido todavía hoy activo, tengo peso suficiente, tengo pierna suficiente y tengo mente suficiente. Pero no estaríamos aquí hablando. Son las cosas que da la vida, unas por otras. Yo debo de decir que mi ciclo terminó, sí me dolió esa parte, Hombre, pero hoy en día hago algo, me sigue apasionando el boxeo, hoy hago el análisis, gracias a que uno de mis muy buenos amigos de Televisa me hizo la propuesta a fines del 2015 de pertenecer a la parte de transmisión por cable de las funciones que se hacía por televisión abierta. Fui aprendiendo porque para mí era hacer algo nuevo totalmente, no la puntuación porque eso yo la llevaba desde que era referee. En aquellos años eran 2 jueces abajo del ring y el referee llevaba puntuación. Entonces tenía esa facultad, afortunadamente cree las personas o me consideran que tengo un buen criterio para llevar la puntuación y pues he aprendido a hacer más o menos unos buenos análisis, sigo aprendiendo y eso pues me da mucho gusto porque sigo vigente. ¿Se arrepiente usted de algo de lo que hizo? No, absolutamente. Absolutamente no. Si volvieran a hacer, volvería a ser referee de box y si me volverían a subir a un ring Tyson Douglas, volvería a actuar de la misma manera, sin presiones absolutamente de nadie. ¿Cómo ha evolucionado el arbitraje de boxeo desde que usted se retira en el año 90 en campeonatos mundiales o en el año 94 del todo hasta ahora, 30 años después? ¿Ha evolucionado de alguna manera? ¿Se mantienen los mismos criterios, los mismos conceptos? ¿Cómo ve usted ese desempeño? Ha habido cambios en los reglamentos, pero en cuestiones de aspecto físico y teórico, físico dentro de los referees, yo no veo gente joven. Yo empecé a los 20 años. Hoy, otra vez, como en antaño, los referees son personas de 50, 60, 70 años, con excepción de Héctor Afú, panameño, que para mí es ahorita el mejor del mundo porque tiene un buen criterio, tiene un buen aplomo, es profesionista, es abogado, para mí es de los mejores. De los de Las Vegas no me pregunte de ninguno, porque ninguno me llena el ojo, de ninguno, ni Kenny Bayless, ni Tony Weeks después de la pelea aquella de José Luis Castillo contra Chico Corrales, donde le da en la primera caída 20 segundos y en la segunda caída, en el mismo round, 24 segundos, que no me digan que eso no estuvo arreglado.
Entonces, ese tipo de cosas que ensucia esta profesión. Yo no veo que haya, ni siquiera hay una escuela, la hay a nivel amateur, pero aún así no veo que haya referees de un buen equilibrio, de una buena imagen. Todos son gordos, panzones, calvos, trabajan siempre a espaldas de los peleadores. El mismo hijo de Arthur Mercante lo han derribado 2 o 3 ocasiones los mismos peleadores porque te tienen las peleas por la espalda. Lo mueven y le entra el golpe y lo derriban. Lo hemos visto varias veces. Entonces, no, yo no veo que haya, que se avance exactamente en este tipo de trabajo que debe de ser el número 1, porque arriba del ring el referee sigue siendo la máxima autoridad. Hoy en día, hoy en día no marcan los fouls, los marcan, ay, muy, y te voy a bajar puntos, y te voy a bajar, y se la pasan todo la pelea diciendo te voy a bajar puntos. No, señor, a la próxima te bajo puntos. Llega la próxima y no les dice nada. Yo tuve una experiencia con Tommy Hearns y Wilfredo Benítez en Nueva Orleans. Jala por la nuca Hearns a Benítez, le pegan con la mano derecha y le dije, no lo vuelvas a hacer porque te quito un punto. Me retó, lo volví a agarrar por la nuca y le pegó, paré la pelea y le quité un punto. Ahí está la filmación. Se va a la esquina y Emanuel Stewart me empezó a insultar de manera soez, en inglés, hasta que fui con Sulaimán y le dije, señor, voy a retirar a Emanuel Stewart de la esquina porque me está insultando soezmente por haberle quitado un punto a Tommy Hearns. Se levantó don José, ¿quién sabe qué le dijo? Que se quedó callado. Al año y medio hubo una pelea en Detroit donde peleaba Tommy Hearns, fui nombrado para esa pelea y Eduardo Lamazón, que en ese tiempo era el secretario ejecutivo del consejo, me habló a los 2 días para decirme, yo mira, le voy a cambiar la pelea porque no va a ir a la pelea de Hearns. Le dije, ¿por qué? Porque me habló Emanuel Stewart que no quiere que vaya porque esto es muy duro. Bueno, pues por lo que parece hay gente que tiene más poder que el que debería tener. Exactamente. Desafortunadamente en el ámbito boxístico, como en todos los deportes, hay el amiguismo, hay el envidioso, hay todo tipo de personalidades donde le tratan a uno, si empieza uno a destacar, cómo tirarlo. Desafortunadamente. Y eso hay que aprender con criterio y aprendiendo más y más para que a uno no le pisen el pie, o como decimos en México, le pisen los callos. Hay que ser mejor que los demás y hay que seguir aprendiendo, aprenderse los reglamentos, tener un criterio amplio para poder aplicar el reglamento sin que nadie objete las decisiones arriba del cuadrilátero. Siempre buscando el equilibrio y sobre todo defendiendo la vida de los peleadores que son para mí las estrellas del espectáculo. La pregunta que le tengo que hacer entonces es obligada. ¿Quién manda en el boxeo mundial? Hoy desafortunadamente, y lo hemos visto, porque además regañan a los oficiales, las empresas por encima de las comisiones locales y por encima de las organizaciones mundiales, y se lo voy a demostrar. En Las Vegas se hace un campeonato de X, no voy a decir nombre, de X organización. No se lleva ese reglamento de esa organización, se lleva el reglamento local con jueces y árbitros locales que son los que imponen la regla. Entonces, la respuesta está dada, Darío. Pues mire, no quiero quitarle mucho tiempo, pero le voy a hablar de 3 actuaciones arbitrales que hemos visto hace poco y que me dé su opinión rápida. Encantado de la vida y mi tiempo es suyo, ¿eh? Yo soy un fanático y el tiempo que sea necesario. Adelante. La primera, en Inglaterra, un árbitro que se llama Steve Gray contra Lewis Ritson contra Jeremías Ponce. Paliza tremenda de Jeremías Ponce. La de la toalla. La esquina de Lewis Ritson tira la toalla y este hombre devuelve la toalla a la esquina solo para que Lewis Ritson se lleve
30 golpes más y tenga que parar la pelea. ¿Qué le sugiere a usted esa actuación? Lo que yo hubiera hecho sería utilizar las dos acciones. ¿Por qué? Hay una prohibición de que el árbitro no debe de hacer caso de lanzar la toalla por parte de la esquina. ¿Por qué? Porque hace muchos años se presentó una situación, creo recordar, no sé si fue en California o en Las Vegas, que alguien del público lanzó una toalla y se prestó a una mala interpretación. Bueno, yo en ese caso hubiera devuelto la toalla, pero me pego a la pelea y con el primer golpe extra yo detengo la pelea. No me dejo presionar por un lado, me acerco más a la acción y con el primer golpe, ya sabiendo que la esquina está pensando en detener la pelea, paro la pelea. Si usted tiene la oportunidad, es más, creo que está en Twitter, lo acaba de subir un amigo mío, la pelea entre Mustafa Hamsho contra Marvin Hagler en el Horizon Arena de Chicago. Yo estaba de espaldas, ya Hagler le estaba pegando fuertemente a Hamsho, ellos pelearon 2 veces la primera pelea, y entonces yo entro a parar, pero estaba de espaldas a la esquina de Hamsho, que tira la toalla, yo no me di cuenta, pero paramos la pelea en el mismo momento. No hubo controversia, puesto que yo detuve la pelea sin ver la toalla. Entonces, está dentro. Sí existe esa prohibición de no, que los referees, pero ahí es donde entra el criterio del referee. El sentido común. El sentido común, yo agarro la toalla, la lanzo, me acerco y detengo la pelea. Ya no le hago caso a la toalla. Eso es lo que yo haría en esa. La que sigue. Vale, la que sigue. Este es amigo suyo, Tony Weeks. Tyson Fury presenta un corte en el ojo que solo le faltaba que se le cayera el ojo y rebotase como un huevo cocido en el suelo. Ahí yo sé que Otto Wallin. Otto Wallin, el sueco. Ahí yo sé que puede ser más parte de culpa del médico, pero ¿el árbitro no tiene también algo que decir? Es controversial porque el reglamento, sobre todo la lectura de reglamentos antes de la pelea, dice 2 cosas. Solamente el médico y el referee puede detener la pelea. ¿Qué era lo que yo hacía? Yo veía un corte, no importaba si era aquí, aquí o aquí. Si yo la veía grande y ya la sangre le caía sobre el ojo, detenía la pelea, lo llevo con el médico, platico con él, le voy a dar un ejemplo que yo viví, lo llevo con el médico y el médico decide. Hago las 2 cosas, hago mi actuación conforme al reglamento, pero el médico decide. Si el médico decide por inexperiencia, que puede suceder, es decir, la pelea sigue, yo le digo, doctor, la cortada es peligrosa. Yo tomé un curso, fui tan inquieto que tomé un curso de 3 semanas consecutivas con el médico de la comisión de box local en aquellos años, y me enseñó cortadas muy pequeñas, dignas de detener el peleo, y cortadas muy grandes en lugares donde no había necesidad de detener la pelea, salvo que le cayera demasiado sangre sobre el ojo. Entonces sí habría que ponerla, no porque fuera peligrosa la pelea, sino porque ya había un obstáculo para que se pudiera defender y entonces sí derivar en algo grave. En la pelea entre Alan Minter contra Vito Antuofermo en Inglaterra, fue en Londres, en X Arena, y ya estaba muy cortado Vito Antuofermo. Al terminar el 7º round, voy a la esquina, sube el médico y me dice el médico, ¿cómo la ves, referee? Le dije, bueno, las cortadas son muchas, pero todas son pequeñas, yo veo ninguna que sea de peligro, pero ya hay que estar al pendiente. Esa fue mi respuesta. Y entonces la esquina dijo, le vamos a pedir, y dijo el doctor, entonces la detenemos, y la esquina dijo, denme el 8º round. Si en el 8º round Vito Antuofermo no hace nada, nosotros mismos paramos la pelea. Acordamos, no habiendo, si hubiera habido una sola cortada peligrosa, yo digo, no señores, se para aquí, porque el juez, el médico se estaba apoyando en mí. No hizo nada en el 8º round,
volteé a su esquina, me limpié las manos con mi toalla, volteé a la esquina y de la esquina me dijeron, se acabó. Y así fue como se resolvió. Esa es la experiencia que yo tuve. Eso se llama criterio, saber hacer, no medirse por lo que está uno viendo ahí, porque para mí hubiera sido más fácil. No, 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 ya se acabó y se acabó y se acabó. Señores, hay que dar oportunidades mientras la vida y la salud del peleador no esté en peligro. La que sigue. No, le iba a decir, señor Meirán, que es que cuando usted me hablaba antes de que contra Buster Douglas, Mike Tyson, se jugaban 200 millones para la siguiente pelea contra Holyfield, que estaba ya pactada, yo creo que no pararon la pelea de Tyson Fury contra Otto Balín, porque la revancha contra Deontay Wilder, la 2, estaba también pactada y ahí también se jugaba mucho dinero. Entonces, cuando usted me estaba contando lo de Tyson Holyfield, me recordaba al corte de Fury, por eso digo, voy a preguntarle. Sí, nada más que yo tengo la fotografía. Nosotros la transmitimos por Golden Knockout, que era una herida de 2 pulgadas. Oh, terrible. 2 pulgadas, terrible. Terrible. Esa pelea sí había que pararla. Sí. Bueno, vamos con la tercera. Howard Foster, en Inglaterra también. Josh Warrington contra Mauricio Lara, febrero de este año. Josh Warrington, que además tiene en la esquina a su padre, está zombie, está totalmente KO de pie. Noqueado de pie durante 3, 4, 5 asaltos. No para la pelea ni la esquina, que encima es su padre, ni el árbitro. No lo entendimos nadie, se llevó una paliza gratis porque estaba claro que no iba a poder ganar la pelea de ninguna manera. Es que al árbitro le faltó levantarle y decirle, venga, fue increíble. Bajo esas circunstancias, ¿quién sabe qué pudo haber habido antes de la pelea o a qué arreglos se pudieran haber llegado? Si yo hubiera sido el árbitro, desde no aguantar los 5 rounds, desde que estaba inerme recibiendo golpes, se para la pelea. Y nosotros acá en México teníamos en aquella época el comisionado en turno, el responsable, la máxima autoridad en la arena, un timbre junto con el médico, y el médico le decía, para la pelea, le ordenaba al comisionado, no se podía subir al médico porque se descalificaría al peleador, pero tocaban una chicharra, un timbre, con focos rojos, y se detenía la pelea. Le ordenaban al árbitro de detener la pelea. Aquí en este caso, error del referee, error de la esquina, porque debieron haber tanto uno como el otro, siendo la maxi, vamos a quitar a la esquina, porque la esquina siempre va a querer que su peleador gane, que dé un golpe de suerte, sí. Pero allí la preparación del árbitro, le marcaron algo diciéndole, no pares la pelea bajo ningún concepto. ¿Cómo lo sabemos? Puede existir porque yo ya lo viví. Claro. Algo previo que le dijeron, acomodé lugar, así lo estén matando, no pares la pelea. Y casi lo matan. Y casi lo matan. Eso no lo podemos saber. Pero entonces, una investigación al referee, señores, ya la autoridad, no la autoridad boxística, la autoridad deportiva, la autoridad judicial, si estás viendo que aquí está la pelea, ¿por qué no detuviste la pelea? Que entonces diga lo que tenga que decir. No puede decir, es que yo lo veía bien, cuando las imágenes, no nada más de los que estaban en la arena, no había mucha gente todavía en esa época porque no había gente, no había público, pero que sí se pudiera haber una investigación al árbitro, ¿qué instrucciones recibió? Es que no se entiende. En fin. No se entiende. Yo me acuerdo de esa pelea y yo tampoco, no me acuerdo con quién la estaba viendo, que decía, oye, ¿por qué no para la pelea el tipo? Definitivamente. Pues sí. Esas son las respuestas que yo le podría dar. y al final son las que ve cualquier aficionado con un poco de sentido común, con criterio. Es que dices, te llevas hasta a sufrir por ese boxeador que no le paran la pelea y está solamente recibiendo como un saco. Al final es sentido común, yo creo. Y si lo vemos nosotros, ¿cómo no lo va a ver el señor que está ahí al lado, el árbitro? Criminal. Obviamente el árbitro arriba del cuadrilátero, no habiendo cuerdas que puedan obstaculizar su imagen, por eso es que es la máxima autoridad arriba del ring. Siempre y cuando no se deje presionar, ni por público, ni por autoridades, ni por esquinas, ni por la tradición de que
se llame Tyson o se llame Sugar Ray Leonard, por nadie. Son dos tipos, como lo dije al principio de esta plática, Darío, son dos tipos que se juegan la vida arriba del ring. Así de fácil. Así, eso es. Y la última, don Octavio. Como aficionado al boxeo que es usted, además de árbitro, ¿quién es el mejor púgil, el mejor boxeador que ha visto usted arbitrando? El que más le ha impresionado con sus habilidades como deportista. Híjole, creo que son muchos de la antigua ola. Para mí, alguien que siempre me impresionó mucho fue Sugar Ray Robinson, el peleador norteamericano. Sí. Después yo tuve una gran admiración, y es el único peleador por el cual yo podría decir que admiro, que fue José Ángel Mantequilla Nápoles, y que le tuve que detener la pelea en el 8º round, peleando contra John Stracy, sin mediar ningún sentimiento. Estaba perdiendo, estaba muy lastimado de los ojos, y detuve la pelea creo que en el momento preciso. Esos son los dos peleadores. Pero pues hay en este mundo boxístico, ya sin contar la etapa anterior a un Joe Louis que yo admiré mucho, que yo no vi pelear obviamente por edad, pero es un peso completo que yo admiré muchísimo. Yo creo haber visto muy buenas cosas de Mohamed Ali en tiempo de Cassius Clay, no de Mohamed Ali, Sí. que también es admirable, pero yo no lo considero el mejor. Acepto que Mike Tyson fue un pegador extraordinario, pero así como eso nos podemos pasar 20 horas platicando de infinidad de peleadores que dejan huella, pero que a lo mejor no son ni los suyos ni los míos en especial. Un Rubén Olivares mexicano, un Rodolfo Martínez peso gallo, o sea, hay infinidad, pero de los que yo podría decir así con admiración serían esos dos peleadores. Pues, señor Meirán, Mister, como le llama Juan Obregón. un auténtico placer y un lujo haberle tenido aquí a tantos kilómetros, pero con la cercanía de esto que nos une tanto, que es el boxeo, las historias, las vivencias, y de verdad que se lo agradezco de corazón que hayamos pasado este rato hablando como si nos conociéramos de toda la vida. No hay nada que agradecer, Darío, al contrario, repito lo que dije al principio, es una retroalimentación el tener la oportunidad de platicar con personas que nos apasiona este deporte, que nos apasiona de corazón, y que no importa la edad y la experiencia que uno tenga, sino que tenga uno la conciencia de que por el boxeo, que es lo que nos ha movido, ya sea por herencia paterna, ya sea por otro tipo de cosas, porque otra de las herencias que yo recibo de mi padre es la fiesta brava. Para mí, la fiesta brava, a que a muchos en México no les gusta, pues a mí me sigue apasionando, porque yo iba con mi padre a la Plaza de Toros desde pequeño también. Entonces, ese tipo de cosas con personas que somos afines a ellos, no hay nada que agradecer, sino por el contrario. Es podríamos decir, un agradecimiento mutuo por esta oportunidad, y reiterar que cuantas veces sea necesario, tiene mis datos, y cualquier cosa que quiera platicar de boxeo, estoy a las órdenes. Pues muchísimas gracias, don Octavio, y mandamos un abrazo enorme a kilómetros de distancia. Igualmente, un abrazo muy fuerte y mis consideraciones. Venga, hasta pronto, Octavio, gracias, de verdad. Hasta pronto, Darío, buenas tardes.